La presidenta interina encargada por el chavismo, Delcy Rodríguez, rechazó lo sugerido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insinuó ser el presidente de Venezuela y el encargado de tomar las decisiones en el país sudamericano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo a su homólogo estadounidense Donald Trump que la presencia de tropas de Estados Unidos en el país no está sobre la mesa en una llamada telefónica. Las autoridades judiciales de Estados Unidos abrieron una investigación penal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en un hecho sin precedentes que ha generado inquietud tanto en los mercados financieros como en el ámbito político y económico del país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los líderes de Irán han llamado a Washington para expresar su interés en establecer negociaciones en medio de una crisis interna marcada por numerosas protestas y una fuerte represión por parte del régimen iraní. La presidenta interina encargada por el chavismo, Delcy Rodríguez, rechazó lo sugerido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insinuó ser el presidente de Venezuela y el encargado de tomar las decisiones en el país sudamericano. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional para reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela. Bueno, estamos hoy, Héctor, acá. Más temprano, este lunes, Trump había usado su cuenta de Truth Social para, en son de burla, autodefinirse como el presidente de Venezuela, poco después de bromear con que Marco Rubio le parece una buena opción para convertirse en el presidente de Cuba. El mandatario publicó una imagen manipulada en la que se autodenomina presidente interino de Venezuela. La respuesta de Rodríguez llega también poco después de que la administración Trump había destacado la buena comunicación con los dirigentes chavistas que quedaron en el poder tras la caída de Maduro. Incluso el mismo Trump reveló detalles de una supuesta oferta de Venezuela por más de 50 millones de barriles de petróleo. Según explicó a bordo del Air Force One, Estados Unidos había comenzado a apropiarse de cargamentos de crudo, con un primer volumen de hasta 50 millones de barriles, cuyo valor cifró entre 4.000 y 4.200 millones de dólares. Esos ingresos, dijo, se canalizarán bajo el control estadounidense, al margen de Caracas, como herramienta de presión y gestión directa de una transición. Venezuela está en funciones muy bien. Estamos trabajando muy bien con los líderes y veremos cómo se resuelve todo. En algún momento me reuniré. Sí, ella ha sido muy buena. Delcy nos preguntó si podíamos aceptar 50 millones de barriles de petróleo y yo dije, sí podemos. Esos son 4.200 millones de dólares y están en camino ahora mismo a Estados Unidos. Trump defendió que el control del petróleo es clave tanto para garantizar precios bajos de la energía como para condicionar el futuro político de Venezuela. En esa misma línea, el republicano aseguró que Cuba no recibirá ni petróleo ni dinero proveniente de Venezuela y solicitó encarecidamente a las autoridades cubanas a llegar a un acuerdo sobre el mismo antes de que sea demasiado tarde. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reunirá esta semana en Washington con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en lo que será el primer encuentro presencial entre ambos desde el inicio del proceso de transición política en Venezuela. Trump precisó que la cita se realizará entre el martes y el miércoles de esta semana, aunque aún no se ha anunciado oficialmente el lugar exacto ni la hora. La confirmación la hizo el mandatario durante su vuelo en el Air Force One en respuesta a preguntas de periodistas sobre la agenda de esta semana en la capital estadounidense. Aunque Trump había expresado previamente dudas sobre si Machado tendría el apoyo interno suficiente para liderar Venezuela tras la salida de Maduro, también dijo que está interesado en verla y dialogar con ella sobre el rumbo de la transición y el papel que podría desempeñar en el futuro político de su país. Sin embargo, no precisó si la Premio Nobel de la Paz será considerada dentro del proceso de transición. Machado, por su parte, había dicho que está lista para dialogar y contribuir a una salida democrática a la crisis en Venezuela, a la vez que subrayó la necesidad de que las elecciones y decisiones políticas
reflejen la voluntad del pueblo venezolano. Como se sabe, María Corina Machado es una de las figuras más visibles de la oposición venezolana, aunque ha sido relegada por la administración Trump hasta el momento del plan que tiene Washington para Caracas luego de la captura del líder chavista Nicolás Maduro. Seguidores del gobernante depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, marcharon el sábado en Caracas para exigir su liberación, después de que fuera capturado en un bombardeo estadounidense hace una semana. El 3 de enero nos atacaron injustamente, nos quitaron a nuestro presidente constitucional. Nosotros somos un país soberano, nosotros somos un país de paz, tenemos un presidente de paz que es el presidente Nicolás Maduro Moro. La movilización coincidió con el aniversario de la investidura de Maduro para un tercer mandato tras unas elecciones cuestionadas por la oposición, Estados Unidos y otros países que le exigieron sin éxito presentar las actas electorales. La marcha se llevó a cabo en medio de un clima de tensión, luego de que el chavismo convocara movilizaciones diarias desde el ataque a Caracas, que dejó más de 100 muertos entre civiles y militares. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico. Desde prisión, Maduro dijo que estaba bien, según relató su hijo Nicolás Maduro Guerra. Está fuerte, que no estemos tristes, dijo que no estén tristes, que nosotros estamos bien. Somos unos luchadores, dijo Nicolás, yo soy un luchador. Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía, tuvieron que usar una fuerza desproporcionada. Pero no lo vencieron, Él está fuerte y nosotros tenemos que estar fuertes. Sin embargo, la situación internacional sigue siendo compleja. Este sábado el presidente Donald Trump ordenó una nueva medida de presión económica, una protección de embargo para los ingresos derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos. El decreto que pone bajo protección especial los ingresos del país, incluidos los depósitos de crudo, busca evitar que los recursos sean embargados. Estados Unidos viene haciendo esta campaña de zozobra a nivel mundial y estamos en contra de todo esto. Estamos en contra rotundamente porque nuestro petróleo, nuestros recursos lo maneja Venezuela. En paralelo, las excarcelaciones de presos políticos siguen siendo un tema crucial. Según organizaciones de derechos humanos, alrededor de 800 a 1.200 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, pero solo 20 han sido liberadas desde el anuncio de la medida. Entre los excarcelados se encuentra el ex candidato presidencial Enrique Márquez y la activista Rocío San Miguel. Familiares de presos políticos en Venezuela visitaron este domingo a sus parientes por primera vez desde que fueron detenidos y en medio de la espera por las excarcelaciones, luego de que las autoridades anunciaran el jueves pasado la liberación de un número importante de personas. A las afueras de la cárcel del Rodeo 1, cerca de Caracas, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, dijo que finalmente pudo verlo tras casi 18 meses desde su detención, el 30 de julio de 2024, en plena crisis postelectoral. Pude verlo luego de tanto tiempo, pude observarlo a través de un vidrio, pero pude constatar que está vivo, que era mi gran temor, y que está fuerte y convencido de que pronto va a salir de allí. Silva reiteró su denuncia de que el exdiputado no tuvo acceso a la defensa privada y remarcó que su esposo estaba prácticamente en desaparición forzada. Hacer un llamado al presidente de la Asamblea Nacional, a Jorge Rodríguez, y a Delcy Rodríguez, a que cumplan con el compromiso que asumieron sobre la liberación de todos los presos políticos de Venezuela. Ellos están ansiosos, están claros y están a la espera de su libertad. Juan Carlos Lago, padre del capitán del ejército Juan Carlos Lago Ochoa, también pudo ver a su hijo por primera vez desde su detención el 24 de enero de 2025. Constaté de que está en buen estado de salud, física, mentalmente, ¿ya? Está muy bien. Me comentó que ellos no pasaron hambre ahí. El hombre aseguró que hasta ahora le habían negado que su hijo se encontraba recluido allí y cree que era porque estaban cumpliendo órdenes. Ahorita deben estar cumpliendo orden también y dieron visita a los que tenían más de un año o un año sin ver a sus familiares. Tanto Lago como Silva y todos los demás familiares de detenidos claman por la pronta liberación para todos los presos políticos. Organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria han denunciado que el proceso de excarcelaciones ha avanzado a cuentagotas.
Hasta el mediodía de este domingo, la ONG Foro Penal contabilizaba solo 17 excarcelaciones, por lo que dijo que aún quedan 803 presos políticos, aunque la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, computaba 22 liberaciones hasta la tarde del sábado. Venezuela informó el lunes que excarceló a 116 presos políticos en el marco de un proceso de liberaciones anunciado la semana pasada tras la captura de Nicolás Maduro en un ataque de Estados Unidos. La información fue brindada por el Ministerio del Servicio Penitenciario en un comunicado. La ONG especializada Foro Penal ha reportado hasta ahora 40 excarcelaciones, incluyendo a 2 italianos liberados. El número sube a 48 si se incluye a partidos opositores y a otras ONGs. En las afueras de las cárceles El Helicoide en Caracas y el Rodeo 1 a las afueras de la capital, los familiares siguen agolpándose desde el jueves cuando se anunció que habría liberaciones, con la esperanza de ver a su familiar salir en libertad. El proceso de liberaciones comenzó unos días después del ataque del 3 de enero, tras el cual el presidente estadounidense Donald Trump asegura que está a cargo de Venezuela. El domingo dijo estar satisfecho con la sucesora de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, y deslizó su intención de reunirse con ella. El lunes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, indicó que le pidió a Rodríguez la liberación de más presos políticos durante una conversación telefónica que mantuvieron la semana pasada tras la excarcelación de 5 españoles. Y lo que le trasladé a la presidenta temporal de Venezuela es la necesidad de continuar liberando presos políticos. Por su parte, el Papa León XIV recibió en el Vaticano a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Un comunicado difundido por el equipo de la opositora tras el encuentro señaló que Machado le dijo al pontífice que con el acompañamiento de la Iglesia y la presión sin precedentes del gobierno de Estados Unidos, está más cerca la derrota del mal en Venezuela. Preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo, bueno, entiendo que esa es su constitución, y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela. Y ayer también... Y tampoco insistió, más bien fue en el tono de si ustedes quieren que los ayudemos a más con nuestras fuerzas en México. Le dije, bueno, eso no, ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía. La crisis electoral en Honduras se agudizó tras la solicitud de la presidenta Xiomara Castro al Consejo Nacional Electoral CNE para que inicie de inmediato un nuevo conteo voto por voto de las elecciones generales del 30 de noviembre, pese a que el organismo ya divulgó en diciembre los resultados oficiales. La petición fue respaldada por el Consejo de Ministros y promovida por el presidente de la Junta Directiva del Parlamento, Luis Redondo, luego de que una minoría de diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación Libre aprobara el decreto en una sesión legislativa cuestionada por la oposición, que denunció la exclusión de más de 70 congresistas. La decisión ha sido rechazada por sectores opositores, juristas, analistas y la Organización de Estados Americanos, OEA, quienes consideran improcedente un nuevo escrutinio tras la proclamación del candidato del Partido Nacional Nasri Asfura como presidente electo. Redondo advirtió que si el CNE no acata la orden, el Congreso podría asumir el escrutinio con base en la Constitución. Mientras tanto, el material electoral permanece resguardado en Tegucigalpa bajo custodia reforzada de las Fuerzas Armadas, que han reiterado que respetarán la declaración oficial del CNE y garantizarán la transición del poder el 27 de enero. El conflicto se intensificó tras una advertencia del gobierno de Estados Unidos sobre severas consecuencias ante intentos de revertir los resultados electorales. En respuesta, Castro convocó al Consejo de Ministros y solicitó al presidente Donald Trump un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral
cuestionando además sus pronunciamientos públicos a favor de Asfura, que según la mandataria influyeron negativamente en el desarrollo de los comicios y afectaron a la candidata oficialista Rixi Moncada. Sindicatos bolivianos rompieron el diálogo con el gobierno tras su negativa a abrogar un decreto económico, mientras los bloqueos de carreteras se duplicaban en las últimas 24 horas. Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana, confirmó la ruptura de las negociaciones. El conflicto comenzó cuando líderes sindicales y el gobierno, encabezado por el presidente centroderechista Rodrigo Paz, se sentaron a negociar el pasado martes. Los trabajadores exigen la anulación del decreto que elimina el subsidio a los combustibles y duplica el precio de la gasolina y el diésel. Aparte del aumento de los carburantes, la norma también contempla medidas que favorecen a las grandes inversiones en la explotación de recursos naturales, elimina impuestos y congela los salarios en el sector público, lo que ha causado el rechazo generalizado de los sindicatos. Este decreto ha generado una crisis y también especulación de los precios. Los pasajes han subido casi al doble, algunos productos igual han subido. Prácticamente los más afectados son los que están en los territorios indígenas. Es por esa razón que ahora nos encontramos en este punto. Los bloqueos se intensificaron en las últimas 48 horas. Inicialmente los manifestantes, entre los que se encuentran campesinos, maestros y obreros, comenzaron con 9 cortes de carretera. El jueves la cifra ascendió a 32 y este viernes llegó a 52, según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras. Es sumamente complicado porque inclusive como ciudad dependemos mucho del ingreso de verduras, mercadería y todo el movimiento económico de otros departamentos del país y ahora estamos como que cercados. En respuesta, el gobierno, a través del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reafirmó su disposición a dialogar, aunque se mostró firme en no eliminar el decreto en su totalidad. Lupo destacó que la medida, implementada en diciembre, evitó un drenaje de fondos públicos y permitió un ajuste en los precios de los carburantes. A pesar de los llamados al diálogo, la atención persiste con la incógnita sobre los próximos pasos que tomará el gobierno si los bloqueos continúan. Las autoridades judiciales de Estados Unidos abrieron una investigación penal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en un hecho sin precedentes que ha generado inquietud tanto en los mercados financieros como en el ámbito político y económico del país. Powell confirmó que el Departamento de Justicia entregó citaciones del gran jurado a la FED, incluyendo amenazas de una acusación penal en relación con su testimonio ante el Senado en junio pasado, y un proyecto de renovación de la sede del Banco Central en Washington, D.C., valorado en $2.500 millones. En un comunicado publicado en video por la propia Reserva Federal, Powell calificó la investigación como una acción sin precedentes y dijo que podría ser parte de una campaña de presión política en medio de una larga disputa con la administración del presidente Donald Trump sobre las tasas de interés. Powell también destacó que el testimonio ante el Senado estaba vinculado a detalles sobre las obras de renovación de los edificios históricos de la FED, un proyecto que ha sido objeto de críticas por su elevado costo y posibles sobreprecios. Sin embargo, el presidente de la FED negó que haya cometido irregularidades o mentidos durante esa comparecencia legislativa. La investigación llega en un contexto de tensiones persistentes entre la Casa Blanca y la Reserva Federal, especialmente porque Trump ha venido criticando a Powell por no reducir las tasas de interés tan agresivamente como él quisiera para estimular la economía. Trump ha llegado incluso a sugerir que la Fed debería ajustar su política según sus preferencias, una postura que muchos economistas consideran una amenaza a la independencia de la institución. En el Capitolio, el senador republicano Thom Tillis anunció que bloqueará futuras nominaciones para la FED hasta que se resuelva este caso, reflejando la profunda división política que rodea la cuestión de la independencia del Banco Central. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo que Cuba deberá alcanzar un acuerdo o enfrentarse a consecuencias no especificadas, anunciando que el flujo de petróleo y dinero desde Venezuela hacia La Habana cesará de inmediato. A través de su cuenta en Truth Social, Trump lanzó un contundente mensaje: no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero, y agregó que Cuba debería negociar antes de que sea demasiado tarde.
Estas declaraciones se producen una semana después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar nocturna en Caracas que resultó en la muerte de decenas de miembros de las fuerzas de seguridad de ambos países. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió rápidamente. En un mensaje en la red X, rechazó las amenazas de Trump, subrayando que nadie les dicta qué hacer y asegurando que la isla defenderá su soberanía hasta la última gota de sangre. Desde el año 2000, Cuba ha dependido del petróleo venezolano, fruto de un acuerdo con Hugo Chávez. Sin embargo, las sanciones impuestas por Estados Unidos han complicado aún más la situación, limitando el acceso de la isla a mercados internacionales de combustible. Antes de su mensaje, Trump compartió un comentario en X que sugería que el senador Marco Rubio debería ser presidente de Cuba, añadiendo, «Suena bien para mí». También reiteró que Cuba vivió durante años gracias al petróleo y dinero de Venezuela a cambio de servicios de seguridad para los dictadores venezolanos, pero enfatizó que esa relación ha terminado. En respuesta, el canciller cubano Bruno Rodríguez desmintió las acusaciones de Trump, aclarando que Cuba nunca recibió compensaciones por esos servicios y defendió su derecho a importar combustible de mercados dispuestos a venderlo. Cuba continúa luchando contra el embargo de Estados Unidos que ha estrangulado su economía durante más de 60 años. En medio de su peor crisis económica en 30 años, la isla enfrenta inflación galopante, escasez de alimentos y medicinas y cortes eléctricos. Además, sufre una ola de emigración sin precedentes y la falta de divisas ha afectado gravemente a los servicios sanitarios. Groenlandia rechazó tajantemente el deseo de Estados Unidos de apoderarse de este vasto territorio ártico y anunció que reforzará sus esfuerzos para que su defensa se lleve a cabo en el marco de la OTAN. En un comunicado, el gobierno de coalición groenlandés afirmó el lunes que no acepta, bajo ningún concepto, la reiterada intención estadounidense de tomar posesión de la isla, subrayando además su voluntad de seguir formando parte de la Alianza de Defensa Occidental. La postura de Nuuk llega después de que Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido, todos miembros de la OTAN, expresaran su respaldo a Dinamarca y Groenlandia frente a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Desde la OTAN, su secretario general, Mark Rutte, aseguró que la alianza trabaja para reforzar la seguridad en el Ártico. Actualmente estamos debatiendo el siguiente paso al respecto, cómo asegurarnos de dar un seguimiento práctico a esas conversaciones para garantizar que, como alianza, hagamos todo de forma colectiva y a través de nuestros aliados individuales para que el Ártico siga siendo seguro. Como todos coincidimos, eso tiene que ser una prioridad. Trump reiteró el domingo que Estados Unidos se haría con Groenlandia de una forma u otra, mientras que la OTAN insiste en que no existe una amenaza inmediata para su territorio, aunque reconoce que el Ártico se ha convertido en un nuevo frente de competencia estratégica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los líderes de Irán han llamado a Washington y expresado su interés en entablar negociaciones en medio de una crisis interna marcada por numerosas protestas y una fuerte represión por parte del régimen iraní. Trump aseguró que Irán quiere negociar después de varias amenazas de posibles acciones militares por parte de Estados Unidos si las autoridades de Teherán continúan con lo que él consideró una respuesta violenta contra los manifestantes. La llamada desde Teherán tuvo como objetivo concretar una reunión, según afirmó el mandatario estadounidense, aunque también advirtió que Estados Unidos puede actuar antes si la situación no mejora. Llamaron ayer. Irán llamó para negociar. Ayer. Los líderes de Irán llamaron, quieren negociar. Creo que están cansados de ser golpeados por Estados Unidos. Irán quiere negociar, sí. Podríamos reunirnos con ellos. Quiero decir que se está organizando una reunión, pero puede que tengamos que actuar debido a lo que está sucediendo antes de la reunión. Pero se está organizando una reunión. Irán llamó y quieren negociar. En Irán, las protestas contra el gobierno y la represión interna que han dejado cientos de muertos y miles de detenidos han generado una fuerte presión internacional. Las cifras más recientes señalan que más de 10.600 personas han sido arrestadas y al menos 544 han perdido la vida durante las manifestaciones, aunque estas cifras no han sido verificadas de forma independiente debido a los cortes de comunicaciones.
Frente a este panorama, la ONU hizo un llamado explícito a las autoridades iraníes para que frenen el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y respeten los derechos humanos. Líderes de la ONU expresaron su preocupación por el elevado número de víctimas y exigieron a Teherán que adopte medidas que eviten más violencia y permitan un diálogo nacional. Sin embargo, desde Teherán, las autoridades han defendido su enfoque y han señalado que enfrentan lo que consideran intentos de injerencia externa, culpando a potencias como Estados Unidos e Israel de incentivar el descontento interno. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, amenazó con atacar bases norteamericanas si Trump decide intervenir. El presidente de Estados Unidos restó importancia a estas declaraciones y señaló que tienen varias opciones en carpeta para un posible ataque a Irán. La ONG Iran Human Rights informó que al menos 500 personas han fallecido desde que comenzaron las protestas antigubernamentales más masivas en la historia reciente de Irán. En tanto, según la organización civil Human Rights Activist News Agency, al menos 10.675 personas, incluyendo menores de edad y estudiantes, fueron detenidas por el régimen islámico. Se estima que la cifra de fallecidos sea aún mayor, pero no ha podido ser verificada debido a la falta de información oficial y el corte de Internet que existe en Teherán. El apagón de Internet ya ha superado las 60 horas. La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes, afirmó este domingo NetBlocks, que vigila la ciberseguridad y la gobernanza de la red. El Centro de los Derechos Humanos de Irán, con sede en Estados Unidos, también habla de una masacre al afirmar haber recibido relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de Internet. Se lleva a cabo una masacre en Irán. El mundo debe actuar ahora para prevenir más pérdidas de vidas, alertó. Las protestas comenzaron hace 2 semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979. Por su parte, el gobierno iraní decretó 3 días de luto nacional por los mártires, incluyendo a los de las fuerzas de seguridad que murieron durante las protestas. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, instó a la población a sumarse el lunes a una marcha nacional de resistencia para denunciar la violencia que, según el gobierno, han usado los criminales terroristas urbanos. Cambiaron de estrategia. Esta vez, en lugar de atacar desde afuera, lanzaron ataques terroristas desde dentro, con el objetivo de convertir focos de descontento público en células terroristas y vincularlas con grupos terroristas, aumentando así el nivel de violencia y caos en el país, con la esperanza de allanar el camino para una intervención militar extranjera. Esto también fue otro error de cálculo. Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la República Islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara dispuesta a ayudar al pueblo iraní. Miles de manifestantes se congregaron el lunes en una gran plaza del centro de Teherán en apoyo al gobierno iraní, enfrentado a un amplio movimiento de protesta cuya represión habría causado cientos de muertos. En un discurso a la multitud, el presidente del Parlamento iraní afirmó que el país libra una guerra contra terroristas como parte de un conflicto en 4 frentes. Irán está combatiendo al enemigo en la guerra económica, en la guerra cognitiva y psicológica, en el enfrentamiento militar con Estados Unidos y el régimen sionista combinados, y ahora en una guerra contra terroristas. Órganos oficiales iraníes afirman que decenas de miembros de las fuerzas de seguridad han muerto en las protestas. A su vez, ONGs basadas fuera de Irán afirman que la violencia del gobierno contra los manifestantes se cobró cerca de 200 vidas desde que comenzaron las protestas el 28 de diciembre. Tras las repetidas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de intervenir militarmente si la represión continúa, el lunes el canciller iraní afirmó que su país no busca la guerra, pero que está preparado para una guerra.
Dijo de todas formas que también está dispuesto a negociar. También estamos dispuestos a negociar, pero estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo. Al principio las protestas eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979. El gobierno sirio anunció el domingo la toma total de Alepo, en el norte del país, tras intensos combates en los barrios de población kurda. La evacuación de cientos de combatientes kurdos hacia las zonas autónomas administradas por esta minoría marcó el fin de los enfrentamientos más violentos en la ciudad desde la caída del presidente Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Estos choques, que fragilizan aún más el ya precario proceso de transición en Siria, ocurren en medio de estancadas negociaciones para implementar un acuerdo alcanzado en marzo de 2025, que busca integrar las instituciones civiles y militares kurdas al gobierno sirio. Después de horas de resistencia, los combatientes kurdos abandonaron el barrio de Sheikh Maksud, en el último bastión kurdo de la ciudad, a bordo de autobuses con destino al noreste de Siria. Las fuerzas democráticas sirias confirmaron el alto el fuego, que permitió evacuar a los heridos, los civiles atrapados y los combatientes hacia zonas más seguras. Mientras tanto, en la ciudad kurda de Kamishli, los combatientes recibieron una bienvenida hostil, con promesas de venganza tras los últimos enfrentamientos. En Alepo, cientos de casas fueron saqueadas y muchos habitantes, al regresar a sus hogares, encontraron evidencias de los daños. Con casi 14 años de guerra civil, el conflicto sirio sigue sumido en una compleja lucha por el control territorial, mientras la comunidad internacional insta el diálogo para evitar más escaladas de violencia. Los agricultores franceses redoblan su pulso contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. La movilización bloquea este lunes la autopista A1, la arteria más transitada del país, y el puerto de contenedores de Le Havre. En puntos estratégicos como Lille, los manifestantes realizan controles de mercancías en los camiones, mientras la protesta se extiende a los silos de Bayona y los depósitos de petróleo en La Rochelle. La presión asfixia al gobierno de Sébastien Lecornu, que esta semana se enfrenta a 2 mociones de censura presentadas por la extrema derecha y la izquierda por su gestión de este pacto comercial. Pese a la resistencia de París, Bruselas ha confirmado que la firma del acuerdo se producirá este sábado en Paraguay, aunque su aplicación final queda ahora en manos de una votación reñida en el Parlamento Europeo. La lucha se traslada ahora a las instituciones. Los sindicatos ya han convocado una gran concentración en Estrasburgo para el 20 de enero, en un último intento por frenar la ratificación del tratado. Portugal se prepara para un cambio de ciclo. El próximo domingo el país elige al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa en las elecciones presidenciales más abiertas en décadas. Las encuestas dibujan un escenario de empate técnico entre los favoritos, el conservador Luis Márquez Méndez, el socialista Antonio José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura. La lista de 11 aspirantes incluye al almirante Gouveia e Melo, al liberal Cotrim Figueiredo y a la única mujer en la carrera, Catarina Martins. La campaña ha estado marcada por la crisis en la sanidad pública tras varias muertes de pacientes que esperaban asistencia, un tema que ha eclipsado incluso el debate sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Todo apunta a una segunda vuelta, algo que solo ha ocurrido una vez en democracia. Los candidatos se debaten entre el intervencionismo o el respeto estricto a las limitaciones de un cargo que actúa como árbitro de la nación. Una batalla tras otra fue la gran ganadora de los Globos de Oro del domingo al conseguir 4 premios. Mejor comedia del año, mejor director para Paul Thomas Anderson, mejor guión y mejor actriz de reparto para Teyana Taylor. Aunque su protagonista Leonardo DiCaprio no logró imponerse a Timothée Chalamet, premiado por su interpretación de un jugador de ping-pong de la década de 1950 en Marty Supreme.
Mientras tanto, Hamnet dio la sorpresa al quedarse con el premio a Mejor Drama frente a Pecadores, que llegaba como favorita. Jessie Buckley, intérprete de Agnes, la esposa afligida de Shakespeare, ganó el premio a Mejor Actriz de Drama. Pecadores tuvo que conformarse con Mejor Banda Sonora y con el reciente premio de los Globos a Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla. Para Brasil fue una noche soñada. El thriller El Agente Secreto se llevó el galardón a Mejor Película de Habla No Inglesa y su protagonista Wagner Moura venció en la categoría de Mejor Actor en un drama. Valor Sentimental, una comedia dramática familiar noruega, se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto para Stellan Skarsgård. Rose Byrne ganó el de Mejor Actriz de Comedia por If I Had Legs I'd Kick You, y el éxito musical animado de Netflix Las Cazadoras K-Pop se llevó los galardones de Mejor Canción y Mejor Película Animada. Los Globos de Oro también premian lo mejor de la televisión. Adolescencia lideró la sección con 4 premios, mientras que The Pitt se llevó el de Mejor Drama y The Studio el de Mejor Comedia. Varias celebridades como Mark Ruffalo, Natasha Lyonne y Wanda Sykes caminaron por la alfombra roja luciendo pines con el mensaje Be Good, sé bueno, un distintivo que homenajea a Renee Good, la estadounidense cuya muerte por disparos de un agente de la policía migratoria ha reavivado las protestas contra la ofensiva del presidente Donald Trump contra los migrantes.